Se acabó el Mundial y por lo tanto despedimos la temporada 25-26 para darle la bienvenida a la 26-27, una temporada que pinta muy ilusionante para muchos equipos en Europa, aunque en este canal analizaremos el caso concreto del Fulham, que deja atrás su exitosa etapa con Marco Silva para darle las llaves del proyecto a un entrenador joven, con mucho futuro y que seguro que va a dar mucho de lo que hablar, como es el caso de Álvaro Arbeloa. En este vídeo trataré de analizar para los aficionados del Fulham y de la Premier League quién es Álvaro Arbeloa como entrenador, qué plan de partido suele emplear o buscar, qué sistemas suele utilizar, qué idea de juego tiene y qué experiencia ha tenido hasta llegar al banquillo de Craven Cottage. Además, por otro lado, analizaré para el lado de Arbeloa qué jugadores le pueden ser útiles, qué se encuentra en la plantilla del Fulham, qué fichajes necesita el equipo para subir un escalón e intentar llegar a Europa, también qué salidas se pueden dar y por último analizaré el caso concreto de los canteranos, ya que sabéis que él es mucho de jóvenes, suele darle mucha confianza, ha trabajado muchos años en la fábrica y por lo tanto analizaré varios casos que le pueden ser útil para conseguir todos sus objetivos en su nueva aventura. ¿Qué tal, chicos, chicas? Yo soy Mauro Jiménez y este es mi primer vídeo futbolístico, porque sí, si entras en mi canal, en mi perfil, verás que ya hay otro vídeo subido anterior a este, pero bueno, es el típico introductorio donde me doy a conocer un poco tanto personal como profesionalmente y también explico qué intenciones tengo con este canal, qué contenidos van a ser primordiales aquí, qué, bueno, dinámicas se van a tratar y, bueno, pues para daros a conocer un poco más de cerca sobre lo que va a ir este gran proyecto que cojo con mucha ilusión y ganas y que espero que os guste mucho. Dicho esto y con esta aclaración, empezamos ya sí con el vídeo diciendo que el entrenador español Álvaro Arbeloa firma hasta 2029, un contrato de 3 años que bueno le vincula al conjunto londinense por las próximas 3 temporadas, aunque ya sabemos que los contratos en el fútbol y sobre todo los entrenadores hay que cogerlo mucho con pinzas, pero bueno, esa es la información que ya dio hace unos días el club londinense cuando anunció a Arbeloa y pues eso es el comienzo de la etapa de Arbeloa, ya un Arbeloa que lleva una semana y media más o menos preparando la siguiente temporada y que ya está conociendo a sus chicos y a sus jugadores. En cuanto a este movimiento, he querido dejar una primera frase de lo que me parece, de sensaciones, ahora lo analizaremos un poco más a fondo, pero a mí me parece un movimiento muy arriesgado además por las dos partes. Que se me entienda, decir arriesgado no es negativo, o sea, te puede ser o hacer algo muy arriesgado y te puede salir bien, igual que te puede salir mal. Pues a mí me parece un movimiento muy arriesgado por las dos partes. Me explico. De alguna manera, el Fulham para Arbeloa es una muy buena oportunidad para darse a conocer la Premier League como entrenador. Pero es un proyecto complicado de coger y que ha tenido mucha valentía. ¿Por qué? Porque Marco Silva ha sido un entrenador muy importante, de los entrenadores, diría, más influyentes en su equipo en los últimos años en la Premier y que más ha hecho crecer a la institución. Hasta hace no mucho el Fulham estaba siendo todo el rato un equipo ascensor, de estos que suben a la Premier League, bajan, rebotan, pero no logran establecerse en la máxima élite inglés y hasta que llega el entrenador portugués, el mago Marco Silva, y bueno, pues a través de una idea muy marcada de juego, con su carácter, su gran valentía, bueno, esa figura de Marco Silva que es muy potente, pues consiguió mantener al Fulham y bueno, lo ha logrado establecer en la media tabla de la Premier League, cosa que es muy meritoria y que no debemos normalizar, y de ahí que me parezca un movimiento arriesgado para Arbeloa, porque no es un proyecto súper asentado como puede ser a lo mejor el Everton o el Brighton en la Premier League. Y bueno, va a ser el primer entrenador de la era post Marco Silva, que es una era muy importante en Craven Cottage, así que por esa parte me parece muy arriesgado, pero también me parece muy arriesgado por la parte del Fulham. Me explico. Es un entrenador que tiene muy buena pinta, Arbeloa, que viene de lo que viene, de entrenar varios meses en el Madrid, de hacerlo muy bien en la cantera, pero esta es su primera gran etapa profesional y eso siempre tiene un riesgo. Está apostando por lo joven, está apostando por un entrenador de ideas muy modernas, ahora explicaré un poco qué tiene Arbeloa en su cabeza,
como entrenador, pero es un entrenador que todavía no se ha probado en la máxima élite y que está cogiendo su primer gran proyecto, o está siendo dueño de su primer gran proyecto, perdón, en el fútbol de élite. Entonces veremos a ver, es un entrenador que principalmente ha estado en las canteras, eso te da cosas muy positivas, pero también a nivel de experiencia en la élite te corta un poco, y veremos a ver qué tal le sienta Arbeloa. Dicho esto, como he dicho antes, porque sea arriesgado no me refiero a que sea negativo. De hecho, yo soy bastante positivo con este movimiento, pero ya aviso en que para mí la frase, por poner un titular, es que es un movimiento muy arriesgado, tanto por la parte del Fulham como por la parte de Álvaro Arbeloa. Una vez dicho esto, vamos a pasar con el primer punto del vídeo, que es cómo es Álvaro Arbeloa como entrenador, porque muchos se estarán preguntando que si es la Premier League y que no siguen tanto la Liga o el Madrid. ¿Quién es Álvaro Arbeloa como entrenador? Como jugador ya todos lo conocemos, pero ¿qué propone? Si es lo que propone es un poco más con balón, más atrevido, más vertical, a lo mejor es algo más defensivo. Bueno, os lo resuelvo mascadito y en pocas palabras. Es un entrenador joven, de ideas modernas y un fútbol muy atrevido y atractivo. Sí es verdad que esto también hay que cogerlo con pinzas, porque esto principalmente lo ha mostrado en las categorías inferiores de Madrid. Claro, con el juvenil A, por ejemplo, que ha tenido muchos éxitos y ha estado varios años, el juvenil del Madrid suele dominar prácticamente todos los partidos en su liga, incluso en la UEFA Youth League. Es meritorio, lógicamente, imponer esto, pero es una dinámica que vemos mucho en las categorías inferiores. Al fin y al cabo, los chavales de las canteras del Madrid, del Barça, son muy dominantes en sus territorios, en ligas, en sus competiciones, y bueno, pues luego hay que verlo. Si es verdad que, por ejemplo, con el Castilla, que allá es otro nivel, ahí ya es primera ref, nos encontramos equipos mucho más potentes, más veteranos, proyectos más estables, pues también consiguió imponer un poco esas ideas, y lo poco que estuvo en el Castilla, que fueron esos 4 o 5 meses hasta que le llamaron para el Madrid cuando destituyeron a Xabi Alonso, pues fue muy bien. De hecho dejó al equipo en playoffs. El equipo al final se ha mantenido en playoffs, pero no consiguió ascender a la segunda división. Pero bueno, hizo un muy buen trabajo, y es eso, un entrenador de ideas modernas, que le gusta la presión alta, que le gusta el dominio del balón, salir desde atrás, es muy vertical, le gusta mucho el juego por bandas, mucha importancia de los laterales, ahora lo analizaremos, pero eso sería un poco la idea principal de Álvaro Arbeloa como entrenador. Desde Valdebebas a mí siempre me han hablado muy bien de él. Yo tengo varios contactos ahí, tanto de un poco directivos y tal, y también un poco contacto con ciertos jugadores de la cantera y tal, y a mí siempre me han hablado muy bien de sus métodos primero, pero también de su carácter y de lo que consigue transmitir. Esto es muy importante, es un entrenador que se suele fijar mucho en el jugador, suele intentar conectar mucho con sus jugadores, y eso seguramente lo intente reflejar también en el Fulham. A mí me han dicho maravillas y me han hablado maravillas de él, y me parece que eso puede ser importante a la hora de calar su idea, que es una idea que yo creo que le podría costar así de primeras al Fulham, porque viene de un fútbol algo más, no sé cómo decirlo, menos ofensivo, pero que yo creo que si consigue de alguna manera transmitir esta idea y calar a los jugadores, va a ser bastante bonita esta etapa del Fulham. En cuanto a la experiencia, bueno, pues ha estado 6 años en la fábrica, en la cantera del Real Madrid, y bueno, sobre todo ha sido muy destacado, como ya he dicho antes, su etapa en el Juvenil A. Ahí ha ganado todo, ha ganado la Copa de Campeones, ha ganado varias ligas en lo que es su grupo, también la UEFA Youth League. Es un tipo ganador en cuanto a ser entrenador. Sí, es verdad que tiene esta última experiencia de 6 meses en Madrid, que muchos os estáis preguntando, ¿pero esto cómo lo cogemos? Bueno, yo os aviso que yo lo pondría un poco en cuarentena, porque en Madrid ya sabemos cómo está, ya sabemos cómo está funcionando estos 2 últimos años, y realmente el entrenador está un poco condicionado a los jugadores y a la idea, a la plantilla. Tiene muy poco tiempo también para entrenar, en este caso Arbeloa, y
De alguna manera hemos visto tintes muy interesantes, por ejemplo cuando se lesionó Mbappé, que puso ese 4-4-2 con Brahim y Vinicius en punta, bueno pues también la apuesta por ejemplo por Fran García en lugar de Álvaro Carreras, pero como entrenador de alguna manera táctico y que intenta imponer sus ideas, vimos muy poco porque ahí los que condicionan son los jugadores. Díselo a Ancelotti, díselo a Xabi Alonso. Y eso, ya sería meternos en otros temas que, bueno, trataremos más adelante en el canal, pero bueno, yo suelo avisar que la etapa en el Madrid habría que cogerlo con pinzas, sobre todo por la parte negativa. La gente que diga, oye, es que al final no ganó nada en el Madrid, es que no consiguió tampoco, ya, bueno, pero es que el Madrid últimamente está siendo un equipo bastante indomable, entonces habría que verlo. Pero bueno chicos, continuando con el vídeo, aquí tenéis la primera diapositiva que he preparado en la que intento explicar un poco cómo juegan los equipos de Arbeloa con los sistemas preferidos como estáis viendo, y también aquí en esta lista de arriba abajo las características principales que tienen sus equipos, ¿no? Los matices dentro del sistema, qué intenta buscar, qué roles hay en diferentes jugadores o, bueno, pues preferencias que tienen en sus equipos y que intenta de alguna manera adaptar en sus sistemas, en su idea de juego y plan de partido. En cuanto a los sistemas preferidos, he destacado dos, el 4-3-3 y el 4-2-3-1. La verdad que he hecho un trabajo recopilatorio bastante grande y he notado una importancia bastante grande de ese 4-3-3. Yo creo que es su sistema ideal, que bueno, si se adaptaran todos sus jugadores, porque esto también hay que decirlo, muchas veces los entrenadores se adaptan a los jugadores que tienen e incluso a las lesiones y van variando, pero si tuviese todo ideal, y yo creo que si tuviese que armar un equipo con un sistema desde el principio, sería un 4-3-3, porque ese ha sido el más utilizado, aunque también ha utilizado bastante el 4-2-3-1, pero con roles un poco similares, ¿no? Porque en el 4-3-3 tiene mucha importancia la figura del pivote, el 4-2-3-1 es un doble pivote pero con un jugador mucho más móvil, sobre todo la importancia de las bandas en ambos casos, con extremos que, bueno, pueden o partir desde banda recibiendo en línea de cal e intentar encarar y generar ventajas desde ahí, o pueden meterse hacia adentro y dejar la profundidad por los laterales, pero más o menos estas serían las ideas principales. En cuanto a las características, como ya he dicho antes, es que este es uno de los puntos más importantes de su idea de juego, de cómo juegan los equipos de Arbeloa, la importancia de los laterales. En la cantera del Madrid hemos visto grandes laterales que además han sido muy ofensivos y bueno, pues ¿quién lo iba a decir, no? Arbeloa siendo lateral, que le iba a dar esta importancia y este rol a una posición así, que muchas veces está infravalorada, ¿no? Porque bueno, pues parece que no hacen mucho más que defender, subir la banda. No, con Arbeloa tienen mucha importancia, tanto en ataque como en defensa, y bueno, pues solemos ver laterales bastante verticales, ofensivos, suele encontrar los mecanismos para darle bastante vuelo a los laterales. También se suele apoyar un pivote único, como he dicho antes. Le gusta mucho esa figura de un pivote que, bueno, principalmente debería ser un poco organizador, ¿no? Tener ese buen pie, porque como ya he dicho antes, le gusta salir desde atrás, con los centrales, con los laterales, con el portero, ahí el punto 3 que hay debajo del que estamos analizando ahora. Pero el pivote es muy importante. Luego sí es verdad que puede establecer ese doble pivote, pero al lado de un pivote más habitual pone un 8, un jugador más móvil, más organizador, pero que puede ir hacia arriba, hacia detrás. La importancia del pivote es bastante grande para Arbeloa, y de hecho en ese 4-3-3 la línea de centrocampistas lo que más le gusta es tener ese pivote un poco más defensivo, más que juega como un poco red de seguridad, ¿no? Que es el que barre un poco el centro del campo, roba, que interpreta bien el juego, y luego dos interiores que son muy ofensivos, que están continuamente generando movimientos por delante de la línea de defensa y del pivote, que buscan también llegar desde segunda línea al área, que son muy intensos. En general, que tengan mucha movilidad y sean muy ofensivos, que puedan llegar bastante al último tercio, y bueno, pues ahí está la figura, ¿no? De un pivote que sea dominador. También voy a hablar de la activación tras pérdida. Este es uno de los puntos más importantes de los equipos de Arbeloa, y uno de los que a mí más me ha llamado la atención, porque yo hace un par de años estuve cubriendo bastantes partidos del juvenil A de Arbeloa, muchos partidos,
y fue de las cosas que más me llamó la atención, cómo los jugadores, cuando el equipo rival conseguía robarle el balón, cómo los jugadores de Arbeloa se comían al rival, intentaban apretar a sus oponentes y de alguna manera conseguían robar el balón bastante rápido tras la pérdida. Esto es una característica muy importante de los equipos de Arbeloa, esa activación tras pérdida, esa muy buena presión, esa intensidad que ya le ha pedido a sus jugadores del Fulham. Esto hay que decirlo. Hace unos días el Fulham de alguna manera sacó como un primer vídeo, un primer speech de Arbeloa como entrenador del Fulham y ya nos dio pistas ahí de lo que está buscando. De alguna manera reflejó, ¿no?, siempre esa pasión que refleja él en cuanto a transmitir lo que quiere de sus equipos, pero también nos dio esa idea de la alta intensidad y de la presión alta. Ya lo dijo, que quería un equipo que presionara alto, que fuese intenso, que todo el mundo se desgastara. Y es que ese desgaste viene con Arbeloa de la mano, porque es que la activación tras la pérdida que tienen sus equipos es muy importante, de verdad. Si consigue de alguna manera implantarlo en su equipo, van a ser leones buscando carne cuando pierdan el balón. También hay mucho movimiento en tres cuartos de campo, como he dicho, unos extremos que suelen ser muy móviles. No he encontrado un tipo de extremo que le guste a 100% o se va un poco adaptando, ¿no? Ha jugado tanto con extremos un poco más que se metan hacia adentro, como con extremos más clásicos, ¿no? Que reciben en banda y ya pues ellos encaran o buscan el uno contra uno, generan el centro, el disparo, lo que sea, pues lo que viene siendo un Vinicius Junior o lo que viene siendo en la cantera a lo mejor un Paul Fortuny de turno, un César Palacios que también ha jugado tirado a banda izquierda pero metiéndose mucho para adentro. Le gustan los extremos de estos perfiles de ambos y bueno, pues veremos a ver, también tiene que adaptarse a lo que tiene el Fulham, ahora lo analizaremos, pero ahí sí que es verdad que hay mucho movimiento, los extremos se mueven mucho, esos interiores ofensivos, como he dicho, generando continuamente espacios a través de los movimientos y ese 9 que suele ser un 9 clásico, como he dicho antes, como pongo ahí abajo, que prefiero jugar con un único delantero, 9 clásico, pero que bueno, que también se puede asociar con sus compañeros, que busca la brega con los centrales, que bueno, pues también se activa a través de la pelota, así que veremos a ver cómo lo consigue implantar en el Fulham, pero estos serían un poco las ideas principales de Arbeloa en lo que ha estado en la cantera con sus pocos meses de experiencia en el Real Madrid. Y bueno, chicos, ya nos lanzamos al campo, os explico un poco cómo jugaba ese Fulham de Marco Silva, qué piezas se encuentra Arbeloa en Craven Cottage, qué le puede funcionar y un poco lo que me imagino, esperando también fichajes, salidas importantes, todavía queda mucho mercado, pero un poco ¿qué me puedo esperar de Arbeloa o qué 11 podría funcionarle, qué jugadores le podrían venir bien a su estilo de juego. Ya sabéis que esto siempre se coge con pinzas, luego pasan otras cosas, pero un poco más o menos para analizar así de primeras lo que vemos en este equipo. Con Marco Silva, el Fulham era un equipo ofensivo pero sin tanto balón, no necesitaba tanto balón, desplazaba sobre todo mucho el balón en largo, buscaba la segunda jugada, buscaba dominar a través de un poco el fútbol directo, pero bueno, un poco mixto, ¿no? También había momentos y fases del partido que buscaba el juego más, pues un poco más elaborado, pero principalmente se caracterizaba por un fútbol directo pero ofensivo, muy vertical, era un equipo que necesitaba muy pocos pases para plantarse en campo y área rival y de hecho, pues por ejemplo los centrales como Basi o Joachim Andersen tienen desplazamientos en largo muy interesantes, pues que utilizan mucho para buscar al Raúl Jiménez de turno o a los extremos cuando estaban en uno para uno en banda buscando la espalda de los defensores. En cuanto a la plantilla, ya sabiendo un poco cómo juega el Marcos Silva y qué han mamado estos jugadores estos años con Marcos Silva. Ya centrándonos en esto, voy a hablar un poco de los jugadores y del 11 titular que me esperaría a día de hoy, con la espera de los fichajes y todo eso, o alternativas que también tenemos en el banquillo que analizaremos. Una de las posiciones que tengo más claras y que no va a haber movimientos va a ser el portero, Berleno. Porterazo, la verdad, es un portero que llega al Fulham justo cuando sube con Marco Silva y que es uno de los grandes héroes y uno de los grandes artífices de que este equipo se haya sentado en la Premier League, haya dejado de ser un equipo ascensor y a través de la seguridad de la portería, de ser muy sobrio, de tener un juego de pies interesante, pues darle esa seguridad y esa solvencia para que
en ninguno de estos años prácticamente que han estado en Premier League con Marco Silva hayan sufrido más, y de hecho han estado a punto de cumplir el sueño europeo, pero bueno, se han quedado cortos por otras razones. Pero Leno es uno de los fijos de este equipo y con Arbeloa también lo será seguramente. En cuanto a los centrales, he puesto a Joaquín Andersen y a Calvin Bassey. Dos centrales que son muy muy buenos, pero hay que decir que Andersen viene una temporada, a mí Andersen me gusta bastante, pero viene una temporada bastante complicada. Ha tenido momentos de forma muy bajos, y aunque es un central muy potente y que para la clase media alta como puede ser el Fulham está muy bien, veremos a ver cómo llega de este descanso de esta temporada anterior, que ha tenido bastante complicada. Calvin Bassey es un auténtico mastodonte, o sea, es una mole, un jugador físicamente imperial que en el juego con el delantero físico suele ganar bastante, que luego también en carrera va muy bien. Con el pelota le cuesta un poco más, sobre todo tiene buen desplazamiento largo. Luego lo que tiene habitualmente malo Bassey es que es un central que es propenso a cometer ciertos errores durante el partido que le pueden pasar caro al equipo, pero son dos centrales muy muy buenos. Luego está la alternativa Issa Diop, que ha hecho un muy buen mundial con Marruecos, pero justo hoy que estoy grabando esto, lunes 20 de julio, han informado desde Inglaterra de que el Ipswich Town, el equipo recién ascendido a Premier League, está muy interesado en sus servicios y que estaría cerca de fichar al central marroquí. Veremos a ver. Es un central que también me gusta mucho, muy bien por alto, físico, también mucha experiencia en Premier League, muchos años en la máxima élite inglesa, eso es muy importante, pero parece ser que se va a Ipswich Town, así que esta opción se le puede caer a Arbeloa, y dependiendo de lo que pase, ojito con que no tenga que irse a mercado por otro central más el Fulham. Luego está la opción de Jorge Cuenca, el español, central que yo creo que no se ha terminado de adaptar a la exigencia física que pide la Premier League, que le ha costado, ha tenido minutos cuando se ha lesionado Andersen, Calvin Bassey y Issa Diop, pero no le he visto a un buen nivel y no me extrañaría que volviese a España a buscar un poco ese fútbol que mejor le viene, ¿no? Porque le he visto falta de confianza a Cuenca en sus momentos, y yo creo que debería buscar una nueva aventura para seguir con ese potencial que tenía pinta desde que llegó al Fulham. Luego también aquí tenemos mi apuesta personal, la de Luc de Fouguerols. Este central, que ha destacado también como Issa Diop en el Mundial, Issa Diop con Marruecos, no sé si lo he dicho antes, pero Luc de Fouguerols con Canadá. Centralazo. Joven, porque tiene 19-20 años, pero de Fouguerols tiene una pinta bastante interesante. Ha estado cedido este último año en la Liga Belga, y bueno, pues ha estado en el colista de la Liga Belga, pero donde se ha dado a conocer, y yo donde lo he conocido personalmente, ha sido en el Mundial. Un Mundial muy positivo con Canadá, que ha sido uno de los equipos que mejor papel ha tenido de los que no se esperaba, ¿no? De los underdog. Y de Fouguerols ha demostrado tener potencia física, ser un central moderno, pero también tener ese toque clásico de poderío físico, de ir bien a los duelos, y luego es que con balón me ha gustado mucha personalidad la de Fouguerols, y yo creo que podría probarle a Arbeloa, además con esa confianza que tiene siempre el entrenador español en los jóvenes, le podría venir muy bien. Vuelve de cesión y se supone que está con el sub-23, pero veremos a ver si le termina dando la oportunidad a Arbeloa a de Fouguerols. Yo sigo pensando que esta va a ser la línea defensiva, la de Joaquín Andersen y Bassey, pero veremos a ver. Llegando a los laterales, tenemos a Timothy Castagne, y Robinson. Timothy Castagne, lateral derecho, también lo habréis visto con Bélgica en el Mundial, central muy correcto, de pocos alardes, ¿no? Sobre todo defensivo, que bueno, pues te va a dar siempre un 6, un 7, pero que no es ninguna maravilla. Con balón tampoco es muy técnico, pero bueno, es eso, es un seguro de vida, es un tipo que tienes ahí, de estos jugadores que siempre se dice, ¿no?, que le gusta mucho a los entrenadores tener en plantilla, porque realmente sin hacer mucho ruido siempre tiene actuaciones muy contundentes. En cuanto a Robinson, esta es un poco la apuesta que hago yo, porque esta última temporada
Ha estado jugando Ryan Sessegnon, que volvió al Fulham y la verdad que lo hizo bastante bien la temporada pasada en ese lateral izquierdo, un lateral bastante ofensivo. De hecho, él en su momento jugó como extremo prácticamente, naturalmente prácticamente extremo. Pero yo creo que el norteamericano Anthony Robinson, que también lo hemos visto en el Mundial, ha gustado mucho. A mí no me ha sorprendido porque Anthony Robinson hizo una muy buena anterior temporada. No esta que viene, la 25-26, no, la 23-20, no, la 24-25, perdón. Fue muy buena de Robinson. De hecho, para mí fue el lateral izquierdo de la Premier League. Estuvo a punto de fichar o sonó bastante para fichar por el Liverpool. Finalmente se decantaron por Milos Kerkez, pero a mí Robinson es un lateral que me gusta mucho. Ofensivísimo, como lo habéis visto en el Mundial. Si le dejas ese sistema favorable que le ha dejado Pochettino, me parece que puede potenciar mucho al equipo. Es un equipo es un jugador, perdón, que lleva continuamente por banda, que busca estas posiciones para centrar o incluso para llegar desde segunda línea y generar peligro. Luego defensivamente es un tipo que es correcto, tiene problemas a su espalda, sí, eso es verdad, pero si le ponen un buen sistema, brilla y da mucho más de lo que quita. Así que me parece muy importante, con esa importancia en los laterales que le da Arbeloa en sus equipos. Entonces yo me espero un papel relevante de Robinson. Para mí, por delante de Ryan Sessegnon. Por cierto, en el lateral derecho está la opción de Kenny Tete. Luego hablaremos en los fichajes y salidas, pero a mí me parece que el lateral derecho es una de las posiciones a reforzar para el Fulham. Por seguir está el pivote, que para mí es Sander Berge, un tipo que también ha destacado bastante en Noruega. Curiosamente, los jugadores del Fulham, de los que estamos viendo, han hecho un buen mundial. Ha sido el futbolista que ha mantenido un poco el sistema de Noruega en lo ofensivo. Ya sabéis que, bueno, pues Odegaard, Haaland, Antonio Nusa, Selderup, pues dentro de todos estos bichos que atacan y generan tanto peligro, pues está Sander Berge un poco guardando la ropa. Pivote que la verdad ha tenido un crecimiento muy bueno. ¿Quién me iba a mí a decir hace 3-4 años que estaría poniendo como titular a Berge en un Fulham de media tabla? Cuando llegó al Burnley y tuvo sus primeros pasos con el Burnley, era un tipo complicado de ver. Lo fichó el Fulham en una operación que a mí en lo personal me sorprendió, pero les ha funcionado bastante bien. Y para mí es el pivote titular, escoltado por Josh King, jovencísimo de la cantera. Esta es una apuesta de Marco Silva la temporada pasada. Le dio mucho protagonismo, muchos minutos, y la verdad que tiene un talento natural muy bueno. Suele ser media punta, lo único que, como he hecho con ese 4-3-3, he puesto dos jugadores que tienen mucha movilidad y que son muy ofensivos. Y Josh King es uno a tener en cuenta porque, como ya he dicho antes, gustándole lo que le gusta a los jóvenes a Arbeloa, me parece que puede ser importante en esa posición de media punta. Y luego está aquí Alex Iwobi. Iwobi, para el que no lo conozca, un tipo que en su momento destacó muchísimo en el Arsenal, parecía que iba a llegar a un gran nivel, se cayó bastante, fichó por el Everton, en el Everton no terminaba de explotar. De hecho el Everton le dio bastante confianza, apostó bastante dinero por él y parecía que podía ser un jugador que se había quedado en muy poco, o mucho menos de lo que prometía. Pero Frankie Lampard, el gran Frankie Lampard, lo movió al centro del campo, lo quitó de la banda, él juega principalmente de extremo izquierdo, y lo metió en el centro del campo y de hecho de ahí de un jugador espectacular. Para mí, y no estoy exagerando, es top 3 o top 5 mejores jugadores fuera del Big Six, quitando a Manchester United, City, Tottenham, Arsenal, Chelsea y Liverpool. Pues en un top 5 de jugadores de estos equipos de media tabla y tabla baja está Alex Iwobi. Es un jugadorazo, es el mejor equipo del equipo, el mejor jugador, del equipo, no hay ninguna duda. Un jugador que puede hacer diferentes roles bastante bien. Este último año ha estado bastante en la base de la jugada, ayudando a Sander Berge o a Sasa Lukic, que es la alternativa. También puede aparecer bastante por la media punta, incluso desplazarse a banda. Realmente ha sido un equipo de un jugador que ha sufrido una evolución tan buena y tan positiva que ahora mismo puede hacer muchas cosas bien. Y eso yo creo que es importante para un entrenador como Arbeloa. Y luego, continuando con las bandas, está el otro noruego del equipo, Oscar Bob,
jovencísimo, tiene muy buena pinta, de alguna manera viene de la cantera del Manchester City, pero la media temporada que ha estado en el Fulham desde que lo ficharon dejó dudas, no terminó de explotar y bueno, pues veremos a ver cómo va su crecimiento, hay que ser paciente, es muy joven, tiene mucha calidad, extremo derecho, zurdito, con mucha clase, de bola pegada al pie, que bueno, pues es muy técnico y que realmente tiene muy buen último pase, es un buen finalizador, pero que no ha terminado de explotar y yo creo que debería darle la confianza también a Arbeloa para conseguir un jugador que realmente, si consigue un poco llegar a los estándares con los que lo fichó la directiva del Fulham, puede ser un activo muy interesante para él. Y luego está Kevin, el brasileño, también fichado el año pasado desde el Shakhtar Donetsk, uno de estos talentos brasileños que no llegan a las grandes ligas ni a los grandes equipos, sino que prefiere usar el comodín, ¿no?, de Ucrania-Rusia, y él lo hizo con el Shakhtar Donetsk, muy muy bueno. El problema yo creo que tiene son las lesiones, ha tenido bastantes problemas de lesión desde que llegó al Fulham, y si consigue estar sano es un jugador bastante vertical, buen 1 contra 1, típico brasileño, ¿no? Y luego aquí está el punta, que yo he puesto a Rodrigo Muniz porque es prácticamente el único punta del equipo que hay. Está Kusi Asare, que parece que le han dado la confianza como para llegar al primer equipo. Es un chaval que dicen o han hablado muy bien de él, pero que yo creo que no está todavía para jugar de titular en el Fulham. De hecho, para mí, yo creo que incluso le podría venir bien otro año más cedido por ahí o jugando en categorías inferiores del Fulham. Y luego, bueno, pues está el caso de Smith Rowe para media punta, está Kearney, Harrison Reed, que estos cuentan menos, Sasa Lukic un poco para un plan un poco más de solvencia, un poco buscando más lo defensivo, ¿no?, el serbio. Pero yo creo que este sería el 11, con la duda de un poco del delantero, porque Rodrigo Muniz creo que es lo único potable que tiene arriba como punta, pero que realmente tiene muy poco gol, está teniendo muchos problemas, está siendo muy criticado por la afición y no es para menos, porque la verdad que su rendimiento no está siendo bueno. Tuvo buenas fases y buenos momentos hace 2 años, pero han sido más destellos que un rendimiento serio y prolongado, y eso le está siendo su perdición. Aquí también esta es una de las grandes posiciones a mejorar por parte del Fulham, la verdad. Dejamos el campo atrás y ahora volvemos ya un poco a las tareas de directiva y de análisis, y vamos a hablar un poco de los fichajes, de las salidas que se pueden dar. ¿Qué necesita reforzar el Fulham para que Arbeloa tenga un equipo más competitivo y pueda llegar a estándares más altos? Pues aquí os lo traigo, os voy a poner la diapositiva con lo que destaco yo como salidas y como fichajes. Si estáis viendo las salidas, Jorge Cuenca, el central, ya he hablado de él antes en el campo. Realmente es lo que he dicho, es un central que tiene muy buenas condiciones, pero que es de estos que les ha costado el ritmo físico de la Premier League, y creo que le vendría bien una salida. Creo que el Fulham podría sacar un buen dinero por él y buscar otro tipo de central. También está el caso de Issa Diop, que lo he puesto entre preguntas porque realmente todavía no se ha hecho oficial, pero yo creo que se va a terminar cerrando esa operación. Issa Diop ahora mismo no es titular y creo que le vendría bien un equipo donde ser titular al 100%, y podría ser el Ipswich Town. Luego Kenny Tete, me parece que es un tipo que siempre da de más, o sea, realmente es de esos jugadores también que suenan mucho, que parece que no, que se va haciendo mayor, que van pasando las temporadas y que puedes un poco cambiarle ya ese rol. Incluso hay a veces que termina siendo titular por encima de Castain. Entonces es un profesional, pero me parece que ya es el momento de dejarle fuera. Y Harrison Reed en el medio centro, que es un poco el caso también de Tete, ha perdido mucho peso en el equipo y realmente yo creo que debería dejarle hueco a otro tipo de centrocampistas. En cuanto a los fichajes, pues he destacado el lateral derecho, un lateral derecho que sea más profundo, más ofensivo, ya que tenemos a Castain, ¿no?, que es un poco más defensivo y más clásico, pues algo diferente, ¿no?, un Anthony Robinson en el otro lado. También el centrocampista, busco un centrocampista sobre todo que sea organizador,
creativo, porque tenemos a Sanderberg que sí tiene buen pie, pero luego más allá de eso, o bajas a Iwobi a la base de la jugada, o si se te lesiona Iwobi y empiezas a entrar en problemas. De hecho, la temporada pasada, uno de los grandes problemas para el Fulham y por los que no entra a competir por Europa en las últimas jornadas y se cae, es porque se lesiona Iwobi y de alguna manera pierde ese empaque que te da Iwobi con el balón, que no te lo da ningún otro futbolista. Tiene muy interesantes centrocampistas en tres cuartos, pero le falta esa figura del organizador, ¿no? Que dé criterio. Luego el extremos, he puesto los dos, realmente, tanto por izquierda como por derecha. El Fulham ha perdido un poco la opción de brillar por estas bandas con Harry Wilson. Fue uno de los más importantes, por no decir el más importante de la temporada pasada, pero se ha marchado libre a Leeds United y hay que intentar tapar ese hueco como sea, así que principalmente la derecha, pero la izquierda no vendría tampoco mal, porque más allá de Kevin y esa opción de Iwobi como extremo, que a mí me parece que lo estás infrautilizando, no hay mucho más. Smith Rowe también puede caer por ese extremo izquierdo, pero creo que le podría venir bien extremos encaradores tanto en la izquierda como en la derecha, y por supuesto el delantero centro, que para mí esta es la posición prioritaria a reforzar, porque Rodrigo Muniz no está dando el nivel y Raúl Jiménez, que es un delantero mucho más interesante, se ha marchado libre también a los Wolves, entonces deja ahí un hueco que hay que tapar de alguna manera. Entonces, para mí sería un poco los fichajes a mirar por parte del Fulham y de alguna manera buscar ese reemplazo. Nombres, veremos a ver qué va sonando en el mercado estos próximos meses y semanas, pero bueno, yo voy a traer ahora, que lo tengo aquí preparado, varios nombres de la cantera que pueden ayudar a reforzar estas posiciones de prioridad. Vamos a hablar del primero de ellos, de Jesús Fortea, chaval de 19 años, lateral derecho, uno de los grandes proyectos de la cantera del Madrid ahora mismo. Muy ofensivo y rápido, una técnica con balón brutal, capacidad continua de esfuerzos, tiene un buen regate, tiene un buen 1 contra 1. También en corrido sabe, bueno, pues hacerse autopases, buscarse el espacio, generar jugadas clave. Es un generador continuo de peligro, sobre todo cuando llega y pisa la línea ofensiva, pero también tiene una buena capacidad defensiva en el 1 contra 1, porque es muy poderoso físicamente y es muy difícil sobrepasarlo en velocidad. Le gusta mucho el tackle, suele emplear bastante bien el tackle. Sufre un poco más en lo defensivo, si le pones un extremo que le busque las cosquillas, se las puede encontrar. Pero bueno, principalmente lo que te da en lo ofensivo es muy destacable, y este para mí el primer nombre de canterano que le podría venir muy bien a Arbeloa, hablando de ese perfil, ¿no? En el lateral derecho que estábamos pidiendo de urgencia un poco, ¿no? Porque realmente falta con Timothy Castagne y Tete, un tío como Jesús Fortea puede ser muy complementario, todavía es muy joven, le falta ver un poco el nivel en la élite, es que de hecho no ha debutado todavía con el Madrid el primer equipo, pero le tengo mucha confianza y creo que Arbeloa le puede venir muy bien a Arbeloa. Arbeloa le puede dar esa confianza que él necesita, y realmente creo que la Premier League es el tipo de liga que le viene mejor a su juego. Como segundo canterano he destacado a Manuel Ángel. De los que voy a hablar, seguramente Manuel Ángel sea el que más hecho esté, el que más partidos haya llevado en la élite, por decir élite, la primera ref de España, el que tiene pinta de ser más líder y que tiene las cosas más claras todavía, porque es un poco más mayor, 22 años, y realmente es el que más pinta de futbolista profesional en la élite tiene. O sea, a los que voy a proponer a otros a lo mejor les falta un poquito, pero con Manuel Ángel creo que hay pocas dudas. A mí me sorprendería ver a Manuel Ángel otro año más en el Castilla. Creo que este año, si no es al Fulham, que si va al Fulham hemos hecho un proyecto increíble, va a ser a un equipo de la liga seguro, y va a tener minutos y va a tener protagonismo. Yo creo que eso es innegable. Centrocampista de 22 años, como ya he dicho, con un trato de balón excelente, una capacidad organizativa muy buena, que es dinámico, que es asociativo, que tiene una gran inteligencia táctica, y eso también le ayuda a brillar un poco en defensa, porque sí es verdad que a nivel físico
Es un chaval bajito que le puede costar en los duelos 1 versus 1, pero claro, si de alguna manera tú rellenas esas características que a lo mejor no te pueden ayudar en lo defensivo, pero lo llenas con una inteligencia táctica que te hace adelantarte a los demás, pues roba muchos balones, intercepta, es muy luchador también, y el Brega ha tenido muchos partidos en la primera ref y eso parece que no, pero es muy importante. La primera ref es una liga que forma muy bien a los futbolistas jóvenes porque te da esa experiencia y esa veteranía del barro que es muy importante, y de hecho creo que lo tengo por aquí. Mira, más de 6.000 minutos en Primera Federación. Tengo aquí la chuleta, más de 6.000 minutos en la Primera Federación. Creo que es un jugador que pide urgentemente el salto ya a un proyecto que le dé la confianza. Creo que no va a ser el Madrid, y ¿por qué no reunirse con Arbeloa en el Fulham, en una liga que le puede hacer muy 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 bien a un tipo que, por cierto, como pongo la tercera característica, es un líder nato, y eso también es muy importante. En cuanto al extremo derecho, he puesto a Daniel Yáñez, perdón. Aquí veremos a ver si estáis muy de acuerdo conmigo o no. A mí me parece que tiene un encaje perfecto. Si es verdad que Yáñez es un poco como Fortea, todavía es muy joven, le falta todavía muchos tiros por pegar, son 19 años, pero es que le tengo una confianza tremenda a este chaval. O sea, me parece también de la cantera lo más interesante, sobre todo cuando hablamos de... Porque a mí me parece que el Madrid tiene la mayor potencia y el mayor potencial en la parte de la defensa y del centro del campo. Arriba hay jugadores interesantes, está Alexis Ciria, que a mí me gusta mucho, está Jacob Ortega, y creo que Yáñez es el jugador que mejores sensaciones me da de arriba en cuanto a poder triunfar en la élite. Es un tipo que juega por derecha, pero que es zurdito, ¿no? Un poco a los Oscar Bob, determinante en el último tercio, que tiene una conducción poderosísima, un 1 contra 1 muy bueno, que es muy asociativo, que es muy guerrero, que además tiene esa garra, ese aura un poco de jugador ofensivo que aparece en los momentos importantes, y realmente es de estos que te puede dar la tarde o la noche si eres el lateral izquierdo del equipo. O sea, realmente me gusta mucho Yáñez, y creo que encaja muy bien con las necesidades que tiene, ¿no?, el Fulham de reforzar los carriles. Sí, es verdad que tendría por ahí dos jugadores muy jóvenes, tanto Oscar Bob como Daniel Yáñez, pero ojito con esta opción. También es brillante sus diagonales, como digo, y muy muy sacrificado en defensa, que eso siempre, como ya he dicho antes, para los equipos de Arbeloa son muy importantes. Y luego aquí vengo con un extra porque estaba pensando yo, he intentado buscar jugadores que ya están en la cantera, pero luego he pensado en un chico que se ha quedado en la segunda división porque la Almería no ha conseguido ascender, y que está pidiendo a grito pelado que le saquen de esa segunda división y que jugara al primer nivel. A estas alturas, del mes en el que estoy, de 20 de julio, todavía no le ha fichado nadie. Suena bastante el Benfica, un interés muy 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 potente por parte del Benfica, cosa que me parece un destino interesante para él, pero ¿por qué no? Canterano en Madrid es Sergio Arribas, lleva ya varios años con el Almería, experiencia tanto en primera división como sobre todo en segunda, y bueno, pues es un tipo que este año ha explotado en lo goleador y en lo asistente. Ya en el Madrid, con el Castilla, por ejemplo, en primera ref había tenido muy buenas temporadas en lo goleador, pero ya ha explotado también en lo goleador y en las asistencias en la segunda división. He hecho ojito porque tuvo buenos números para mí, para ser su primera experiencia completa en la liga, en la 23-24, marcó 9 goles y dio 4 asistencias, no está nada mal, y yo creo que es un tipo que ya pide la élite como vamos, y me parece que con las necesidades que tiene el Fulham, que ya he explicado, Sergio Arribas puede ser un jugador que te dé más, de alguna manera, más garantías que Yáñez. Así que aquí traigo un poco mi comodín, ¿no? El Joker sería Sergio Arribas, la verdad. O sea, no voy a mentir que es un tipo que, buscando opciones y tal, me ha venido a la cabeza y me parece que tiene un encaje perfecto. Y ahora ya, mirando a cámara completa,
Y antes de despedirme, quiero hablar del caso Gonzalo. Lo he puesto en la miniatura, se está hablando mucho, ya informó, creo que fue Fabrizio Romano, si mal no miento, no quiero tampoco el as, no sé, que hay un interés bastante activo por parte del Fulham y de Arbeloa en repescar jugadores del Madrid, Castilla, como puede ser César Palacios, que eso ya se está hablando, ahora doy mi opinión de César Palacios, pero también del Madrid del primer equipo, y ahí entra el caso de Gonzalo. A mí me parece que Gonzalo sería una opción brillante para el Fulham. Es un goleador nato, es un tío que vive por y para el gol, que tiene unas cifras muy buenas, pero que realmente a mí me parece que está fuera del mercado del Fulham. Si el Fulham se hubiese clasificado a Europa League, como ha hecho el Bournemouth, o a Conference, como ha hecho el Brighton, quizás tendría más opciones de atraer a un jugador como Gonzalo, pero es que para mí Gonzalo tendría que tener muchos minutos en el Madrid. No tiene tantos minutos, injustamente para mí, porque no pueden quitar ni a Vinicius ni a Mbappé, ya sabemos todo esto, y para mí tiene menos minutos de los que merece, pero me parece que el Fulham, vamos, es que si llega al Fulham sería uno de esos fichajes que es que te hacen avanzar como proyecto 3 o 4 pasos más. Realmente es un tío que es que por mucho que lo quiera Arbeloa, porque vamos, seguro que Arbeloa lo quiere, me cuesta ver que pueda llegar al Fulham y vea el Fulham como un destino potente para seguir desarrollándose como jugador. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy ya unas horas previas de subir el vídeo, ya está todo grabado, editado prácticamente y todo bien estructurado, pero me he visto obligado a hacer este inciso dentro del vídeo, ya que la actualidad manda y han pasado demasiadas cosas en este tema, Gonzalo, Fulham, incluso más tanto o no, que me he sentido un poco en la obligación de informar para que el vídeo sea lo más actual posible y bueno, pues también estéis informados todos aquellos que no se hayan enterado de qué ha pasado, de cómo han ido los tiros. Ayer por la tarde Mario Cortegana en The Athletic informaba de que el Fulham había abierto negociaciones por Gonzalo García con el Real Madrid, además en una operación de traspaso, no cesión, sino un típico traspaso, luego eso sí con las cláusulas que siempre tiene el Real Madrid de recompra, de derechos del jugador, para no perder el poder sobre el futbolista. Y de alguna manera parecía que Gonzalo García estaba, bueno, pues bastante contento con el movimiento, ya que, bueno, pues esa reunión con Arbeloa la veía con muy buenos ojos, también ese tema de la salida de Raúl Jiménez y que Rodrigo Muniz no está muy bien, pues le abría las puertas a la titularidad, la confianza, ¿no?, que siempre se tiene de un entrenador que te conoce, y parecía que todo iba viento en popa. Además, una hora más tarde, más o menos, Eduardo Burgos del diario AS informaba que el Fulham también estaba interesado en la cesión de Franco Mastantuono, el jugador argentino que ahora mismo actualmente está en el mercado disponible para una cesión simple de un año, una fórmula más o menos parecida a la de Hendrik la temporada pasada, que se fue 6 meses en enero al Lyon, pues algo parecido, y parecía que el Fulham también está interesado también en ese hueco que se le abre por Harry Wilson a la derecha, y en el que yo, bueno, pues por ejemplo, de alguna manera he sacado los nombres de Daniel Yáñez o Sergio Arribas, esa posición de extremo derecho que ocuparía el jugador argentino, pero unas horas más tarde Mateo Moretto desmintió esta información. El problema viene, y aquí es donde está la gran actualidad, es que hace escasas horas, a mediodía prácticamente, Neizar Kinsella, que es un periodista del BBC, acaba de informar que de alguna manera se han roto las negociaciones entre Real Madrid y Fulham por Gonzalo García. Parece ser que José Mourinho quiera a Gonzalo en su equipo, que lo que decía ayer Mario Cortegana, no le podía asegurar todos los minutos que le podía asegurar lógicamente el Fulham, pero lo ve bastante clave, y yo creo que es una posición bastante acertada por parte de Mourinho y del Real Madrid el quedárselo, ya que es un jugador muy diferente al resto de delanteros que tiene la plantilla y le vendría muy bien. En cuanto al tema Gonzalo Fulham, parece que se cae, y por lo tanto, bueno, pues yo sigo opinando lo mismo que hace unos días cuando os hice el vídeo. Simplemente estoy aquí para hacer este inciso de actualidad, y nada, os dejo ya con el final del vídeo, la despedida, el tema César Palacios, y espero que lo disfrutéis. Y en cuanto a César Palacios, antes de terminar, estoy en una posición diferente a la de Gonzalo,
pero también tengo unos argumentos que me dicen que me dejan dudas. Porque a mí me parece que César Palacios sí necesita a lo mejor ese paso por un equipo más intermedio. No ha demostrado tanto como Gonzalo. Me parece que sí que puede venirle muy bien pues llegar al Fulham, por ejemplo. Un equipo de media tabla que le dé confianza, que le haga crecer. Es un tío que tiene unas condiciones espectaculares y los ratos que ha jugado con el Madrid ha demostrado tener calidad totalmente sobrada como para brillar en la primera división. Sus movimientos, cómo interpreta el juego. Luego ya si hablamos en categorías inferiores o primera red, pues es un tío que se le queda muy grande. Entonces, tiene sentido ese interés y yo entiendo que, por ejemplo, Arbeloa busque su fichaje. Ahora, ¿por qué no lo he puesto aquí? Porque creo que es un jugador que de lo que tiene el Fulham no lo termino de ver. Es decir, no sé si me explico. El Fulham tiene jugadores suficientes en las zonas en las que se mueve Palacios. Sí es verdad que, por ejemplo, se puede mover por banda izquierda, como he dicho antes, un extremo que se mueve hacia adentro, pero es que para eso está Emile Smith-Rowe, por ejemplo, o está Alex Iwobi. En la zona de media punta que se mueve él, puede jugar también de delantero a veces, pero me parece que la zona de media punta, que es su mejor, están seguramente los mejores jugadores del equipo, o potencialmente los mejores jugadores del equipo. Está Iwobi, que puede jugar más en la base de la jugada o más adelante. Está Joskin, que me parece un talentazo enorme, de verdad. Es un tío que es muy serio y yo confío mucho en que esta temporada pueda explotar en lo goleador y en las cifras. Y luego está Smith-Rowe, que Smith-Rowe ahora mismo es un jugador que deja muchas dudas, pero es que yo le tengo muy alta estima, me parece muy potente y creo que si consigue la confianza y de alguna manera asentarse un poco todo ese talento que tiene, es que se puede convertir fácilmente en top 3 del equipo. Entonces, por esa zona me parece que se mueve mucha de la gente que le puede dar muchas cosas a Arbeloa. De alguna manera creo que hay otras zonas a reforzar mucho más prioritarias. De ahí que a mí lo de César Palacios no me suene tan bien. Si llega, oye, es un refuerzo bastante bueno para el Fulham y estoy seguro de que lo verán muy bien tanto en Craven Cottage la afición como la directiva, y Arbeloa, vamos, estaría encantado, pero es que realmente eso, la media punta está muy sobrepoblada y luego es que, por ejemplo, el extremo izquierdo está Kevin. A mí Kevin es un jugador que me encanta, me ha flipado en esta temporada con el Fulham y eso que lo hemos podido ver muy poco, pero tiene unas actitudes muy buenas y tiene una pinta tremenda. Entonces veremos a ver qué pasa con el tema César Palacios, lo iremos viendo. Dejo por abajo en la descripción mis redes sociales, porque ahí voy a estar hablando y comentando más de forma más actual, perdona que me lío, bueno, pues lo que esté pasando, ¿no?, en la Premier League y, pues, por ejemplo, si el Fulham va a fichar a X jugador, seguramente en Twitter colgaré algo, publicaré algo con mi opinión. En Instagram y en TikTok, si fichan a César Palacios, seguramente haga un reel sobre ellos. Entonces lo dejo por abajo en la descripción. Os abrazaría, os besaría, os todos si me dais un like, si os suscribís, si compartís y, bueno, pues también, lógicamente, que es lo más importante, si me dais feedback en los comentarios, cosas que os han gustado, cosas que no, siempre con respeto, lógicamente. Yo soy un tío que tiene mucha autocrítica y, bueno, soy muy autocrítico y me gusta aprender y mejorar, y, bueno, pues qué mejor manera de escuchar a los que estáis viendo el vídeo para ver en qué puedo mejorar de cara a siguientes vídeos. Pues, ha quedado muy largo esta parte, haberle metido un poco más de magia, no sé, de edición, porque ahora lo tengo que editar o lo que sea. Ponedme en los comentarios, está ahí abierto para vosotros, para que os expreséis, y también me queréis decir cualquier otra cosa. Yo ya sabéis que os abro también los brazos con lo que sea, mientras sea respetuoso, todo bien. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Sé que a lo mejor todavía me cuesta un poco, pero bueno, ya lo habré dicho en el vídeo introductorio. Son los primeros vídeos, a lo mejor me cuesta un poco más expresarme o me lío de más de la cuenta, porque yo soy un tío que le da muchas vueltas. De hecho, ya le estoy dando muchas vueltas a esta despedida, pero espero que me entendáis y también que estéis en este proceso desde el principio, para que veáis cómo mejoro también este aspecto
y todo eso. Así que nada, un saludo muy fuerte de mi parte, de Mauro, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.